¿Qué fue, mi gente? Es John Aquari. En esta oportunidad tenemos que reaccionar a la entrevista que se ha vuelto viral esta semana, en la que Stacey Williams, una ex modelo de revistas como Sports Illustrated y también ex novia de Jeffrey Epstein, salió a contarlo todo en una entrevista en CNN en la que ella acusó a Donald Trump de haber hecho cosas bastante graves y también habló sobre qué tipo de relación existía entre Epstein y Donald Trump. Ahora, antes de mostrar lo que me parece son los fragmentos más importantes de esta entrevista, quiero hacer algunos comentarios. Primero, como siempre suele ser el caso en estas acusaciones en contra de Donald Trump, son sobre cosas que supuestamente ocurrieron hace 20 o 30 años. Ella dice que esto pasó en los 90, en 1993, si no me equivoco. En tal caso, esperar más de 3 décadas para hacer estos alegatos es una cosa bastante extraña, ¿verdad? O sea, inclusive si tú fuese a decir por alguna razón, no voy a ir a las autoridades inmediatamente después de haber sido víctima de Donald Trump en los 90, sino que voy a esperar por alguna razón 20 años más. ¿Qué acaso no lo harías cuando ves que la persona que te había hecho este daño terrible se volvió presidente por primera vez, hace casi una década? Entonces, ¿por qué apareces ahora haciendo un tour mediático justo cuando estamos viendo el auge de este caso y la viralidad de la noticia relacionada al tema de Epstein debido al manejo de los documentos y la información al respecto a la investigación que terminó el Departamento de Justicia sobre este caso? No sé, me parece un poco oportunista, me parece un poco que pudiese hacernos creer que quizás esto es un discurso que está buscando notoriedad y atención y popularidad y no exactamente decir lo que realmente ocurrió hace más de 30 años, ¿ok? Especialmente porque Stacey Williams hasta ahora ni siquiera ha presentado una demanda a Donald Trump. Ella va a los medios de comunicación a hacer esta entrevista, pero ¿dónde está siquiera la demanda? Ella pudiese utilizar, por ejemplo, los mismos parámetros que utilizó E. Jean Carroll para demandar a Donald Trump, utilizando la ley de sobrevivientes adultos que permite que se presenten demandas civiles por casos que ya no se puedan presentar desde el punto de vista criminal, ¿ok? Pero no, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Stacey Williams. Ahora, ella dice que ella estuvo en una relación con Epstein en los 90 por unos 4 o 5 meses. Miren, no voy a hacer aquí análisis de lenguaje corporal, ¿ok? Pero solo quiero que ustedes vean y me digan si ustedes piensan que esta mujer suena y se ve como una persona muy creíble que está diciendo la verdad, ¿ok? Solo quiero que escuchen el inicio de esta entrevista donde ella habla sobre qué tipo de relación tenía con Epstein y sobre qué tipo de relación tenía Epstein con Trump. And the only friend that he would mention every time we saw each other or had a phone conversation was Donald, and he would share a lot of anecdotes. I have plenty of anecdotes. And yeah, they were very close and they were up to no good. And how did Epstein talk about Trump? Sort of what was the quality of those anecdotes and how he described him? Well, there was a time when he mentioned that he had to check in on him because he was unwell and very upset about something that had happened. I remember because he was late to pick me up and he was explaining why he was late. They were just, it was such a long time ago, but it was just that was his bro, that was his wingman. It was clearly, I'd hear about Ghislaine and I'd hear about Jeffrey. And I met Ghislaine in his house. She would come wafting in and out, the home in New York. So he was clearly just someone that he talked about all the time. And again, I met Jeffrey the second time and we started dating based on the reintroduction that happened at the Plaza Hotel at a Christmas party in 1992 that Donald Trump threw. And they were very, very close. Ok, entonces miren, una vez más, esto me parece simplemente increíblemente conveniente, ¿verdad? Ella dice que el único amigo del que Jeffrey Epstein le habló en los 4 o 5 meses de relación que tuvieron fue Donald Trump. Ahora, miren, nosotros sabemos que Jeffrey Epstein tenía, entre comillas, muchísimos amigos y muchísimos amigos muy importantes, muy exitosos, muy adinerados, muy afluentes, muy importantes, celebridades, magnates, políticos, miembros de la realeza, inclusive en los 90, ¿ok?
Entonces, que el único que haya nombrado Jeffrey Epstein en 4 o 5 meses de noviazgo con Stacey Williams es Donald Trump, me parece como que está buscando enfatizar el hecho de que Donald Trump y Jeffrey Epstein eran inseparables, eran, o sea, almas gemelas, básicamente, ¿ok? Ni hablar del hecho de que, no sé, una vez más, ¿okay? Ella simplemente pudiese hablar de esta forma, pero el que ella no mire a la cámara directamente por más de 2 segundos cuando está supuestamente pensando en qué respuesta dar a esta pregunta, me parece quizás un poquito extraño. Ahora vamos a avanzar a este momento en el que ella está hablando sobre los alegatos per se, ¿okay? Aquí está a punto de contar sobre lo que supuestamente hizo Donald Trump. Okay. And he said, let's stop in and see him at his offices. So we went up to his office in Trump Tower, and within a couple of minutes, Donald was outside of his door, and his hands were all over me. They were on my breasts, they were on my butt, they were on, my hips, up and down, while the two of them just kept having a normal conversation. I don't remember exactly what was in the conversation. Again, this was, we're talking 90, this is 93 now. It was something about, it was irrelevant. It was like, oh, Stacey's career's on fire. She just did Sports Illustrated again, blah, 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 blah. And they were back and forth, smiling and grinning and carrying on a conversation while Donald ran his hands all over me. And when that happens in broad daylight in someone's office and an assistant's walking back and forth, you're in shock. If it happens in a dark alleyway, right, you defend yourself. But when it's hidden in its brazenness like that, which is Donald Trump's forte. Ok, entonces ya va. Primero, hasta ahora ella ha dicho que ella tiene personas, amistades cercanas a ella, a las que ella le contó lo que había pasado. Y que se lo contó tan pronto había ocurrido, hace 30 años, ¿ok? Hasta ahora no hay ninguna prueba que ella haya presentado. Lo único que ella ha mostrado es una supuesta postal que Donald Trump le envió después de lo que ella dice fue este hecho de abuso. Esa postal obviamente no ha sido corroborada, no ha sido verificada. Esa es la única prueba que tiene Stacey Williams de que esto ocurrió, ¿ok? Después ella dice, había un asistente caminando viendo lo que estaba ocurriendo. No sé, Stacey, o sea, ¿no se te ocurrió en algún momento quizás encontrar el nombre de ese asistente? Por lo menos tener la información de contacto de esa persona para que pudiese respaldar y corroborar lo que te había pasado. O no tienes el nombre de esa persona. Es simplemente decir, o sea, es muy fácil decir, había un asistente de Donald Trump que estaba allí. Bueno, una vez más, yo creo que más bien quien debería tener el nombre de las personas que estaban trabajando para él en esa época es Donald Trump. Entonces, si esto fuese a ir a la corte, yo tengo que asumir que una de las personas que sería entrevistada sería probablemente la persona que estaba trabajando de asistente para Donald Trump en la fecha en la que esto supuestamente ocurrió. Y quizás por eso es que por lo menos hasta ahora Stacey Williams no ha llevado esto a la corte, ¿verdad? Porque ella aquí ha dicho algo que Donald Trump pudiese literalmente encontrar la persona, ¿okay? Asumiendo que esa persona siga con vida, ¿verdad? Pudiese encontrar a la persona y pudiese llevárselo de testigo si ella fuese a anteponer una demanda en su contra. Después, también, hay una cosa que tengo que decir. Cuando ella dice, si esto ocurre en un callejón oscuro, tú te defiendes, pero cuando esto ocurre a la luz pública del día, no. O por lo menos ella no dice no, pero se infiere. Que ella dice, bueno, cuando ocurra la luz pública, la luz del día, ¿verdad? Es como una cosa te agarra desprevenida. Stacey, o sea, tú lo admites aquí. Tú no eras una muchachita. O sea, ya tenías 20 y tantos años. Nació en 1968, entonces en 1993 tendría 25 años, ¿ok? Ya una mujer, un adulto. Entonces, Stacey, ¿en qué momento tú dices, bueno, lo que me acaba de pasar es algo totalmente criminal, ¿okay? Me manosearon, me abusaron, entonces voy a ir a la policía inmediatamente, voy a ir a las autoridades inmediatamente? O sea, ¿por qué no lo hiciste en aquel entonces? ¿Por qué no fuiste inmediatamente ese mismo día? Y encima de eso, ¿por qué no quizás alzaste la voz para decir, mira, ya va? O sea, miren, tengo que decir una cosa, miren. Escenarios que tienen que ver con Epstein. Yo creo que lo que hace que tantas personas le pongan tanto énfasis al caso, incluyéndome, es porque involucran a las personas más indefensas entre nosotros, que son obviamente los menores, ¿ok? Niñas, jovencitas, ¿ok? Entonces, debido a eso es que este tema es tan importante y debido a eso es que tantas personas, incluyéndome, queremos respuestas, queremos que se haga una investigación real y que se muestre transparentemente cuál es el resultado y la conclusión de esa investigación, ¿ok?
Pero cuando estamos hablando de decisiones tomadas por mujeres adultas que querían avanzar su carrera profesional siendo una modelo y tú querías estar con personas que te podían abrir puertas, inclusive si eso significaba que tú ibas a estar en relaciones románticas con personas nefastas como Epstein, ¿ok? Porque te van a decir que Epstein a inicios de los 90 no era nefasto, que él se volvió nefasto y un pervertido y esto, todas las cosas que él fue. Eso se volvió más adelante, no lo creo. ¿Okay? Una persona como esa, lo más probable es que siempre fue así. ¿Okay? Entonces, cuando tú tomas esas decisiones, tú puedes decir, o sea, esta gente, estos tipos son asquerosos, ¿ok? Por ejemplo, puedes decir, Epstein es un asqueroso, un pervertido, pero si tú tomaste la decisión de que yo voy a estar en una relación romántica con este sujeto porque creo que me va a abrir las puertas, porque creo que me va a poner en contacto con personas importantes que puedan avanzar mi carrera, o sea, ¿qué quieres que te diga? Y desafortunadamente de esto está repleto los alegatos en contra de personas que eran directores, productores, los que manejan los castings de talento y demás, que se aprovechan de tener esas posiciones y se aprovechan de tener ese poder para en efecto decirle a las mujeres básicamente, mira, o sea, quieres que yo te abra las puertas, que yo te dé oportunidades, pues vamos a tener que primero hacer operación colchón. Y es una cosa absolutamente asquerosa, una cosa absolutamente nefasta, y esos tipos son unos pervertidos, son unos asquerosos, obviamente. Pero nuevamente, o sea, eso es algo diferente a que tú seas menor y que se aprovechen de ti. Esto es tú decir, ok, yo voy a dejar que se aprovechen de mí porque yo quiero obtener el beneficio y lo voy a hacer siendo una adulta de 25 años porque quiero obtener el beneficio que es poder tener un ascenso en mi carrera profesional, ¿ok? Desafortunadamente esto ocurre con muchísima frecuencia, ¿ok? Eso es algo muy diferente a la razón por la que muchos de nosotros estamos tan horrorizados por lo que ha sido este tema de Epstein, ¿ok? Pero entonces vamos a continuar. You know, you go into shock. So I froze, and it was over very quickly. It was a few minutes, and then we got back in the elevator, and Jeffrey's energy had changed. He was like seething. He was enraged. He wouldn't make eye contact with me, and then we got out on the street on Fifth Avenue, and he looked at me and he just started yelling at me, saying, "Why did you let him do that?" And he was so enraged. And then I remember thinking, like, why did I? I felt like I was coming back into my body at that moment, and I was confused. So that's the story of the assault. And I do just... Ok, entonces nuevamente, en este escenario, en esta historia, el pervertido mayor ni siquiera era Epstein, era Trump. O sea, ¿entienden? En esta historia, Epstein estaba escandalizado y horrorizado por el comportamiento de Trump. ¿Ok? O se pudiese decir porque el comportamiento de Trump fue con quien era pareja de Epstein. Entonces Epstein pensó que le estaban pisando los talones, que le estaban tocando a su pareja. Pero esto iría en contra de todos los otros alegatos que han hecho otras personas de cómo Epstein y Trump supuestamente intercambiaban parejas. Y lo que era mío era tuyo, ¿verdad? Al fin y al cabo, recuerden esa historia que publicó The Wall Street Journal unos días atrás de la carta de amor que supuestamente le envió Donald Trump para su cumpleaños a Epstein. Y pues justamente ahí se estaba infiriendo que ese era el tipo de relación que existía. Hay muchas otras acusaciones y alegatos se han hecho al respecto en los últimos años. Entonces, nuevamente, en este escenario, más bien pareciera ser que Epstein era el que estaba escandalizado por el trato de Trump. Pero entonces, más razón, Stacey, o sea, más razón. Si esto ocurrió y el trato fue ese, y esa fue la reacción de tu pareja en aquel entonces, de Epstein, entonces, ¿por qué no fuiste corriendo a reportar a Donald Trump a las autoridades, a la policía? O sea, miren, yo realmente no entiendo personas que piensan que está bien. Y miren, les digo esto, entendiendo, ¿verdad?, lo traumatizante, lo horrible y terrible y nefasto que puede ser, obviamente, ser víctima de cualquier crimen, pero víctima en particular de este tipo de crimen, donde una persona realmente se aprovecha de ti y tú dices que no, y lo hacen de todas formas, puedo entender el trauma que eso puede generar, ¿ok? Sin embargo, al fin y al cabo, tú tienes dos opciones después de eso. Una es, primero, asegurarte que la persona que lo hizo tenga que pagarlo frente a la ley, ¿okay? Tenga que verse con la justicia. Y la segunda, me parece también es muy importante, es ayudar a evitar que otras personas puedan ser víctimas también de lo mismo que te pasó a ti. Porque ¿qué pasa si tú no vas y reportas los crímenes de una persona? Pues que probablemente esa persona va a cometer esos mismos crímenes pero con otros.
Entonces tú estás de cierta forma permitiendo que esta persona se pueda salir con la suya y pueda victimizar a otros, y el mismo daño que sentiste tú lo van a sentir múltiples otras personas, ¿ok? Entonces por eso siempre he dicho, realmente no comprendo la cosa de que algo pasó y después yo voy a esperar 30 años para salir y decirlo, lo voy a decir en CNN, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar. Photographers who would expose themselves or do. I was sort of known in the industry for being somewhat combative with, photographers who would expose themselves or do inappropriate things, or even guys who would touch or harass on the streets. And Jeffrey was aware of that. And I think he was excited. I think the gist in my mind, given what he knew and the way it played out, was, hey, I'm going to deliver this person to you who's actually not going to let you get away with what you do. And I did, because I froze. Like I said, when it's hidden in its brazenness like that, you freeze. And, he's a master of that. So. Ok, entonces aquí otra vez, agregándole más capa a esta cebolla de la incomprensibilidad, ¿ok? Entonces, primero, Donald Trump la toca sin su consentimiento y su permiso. Epstein después le dice, una vez que ya no están frente a Trump, ¿por qué dejaste que lo hiciera? Y Epstein está muy molesto por esto. Epstein está muy molesto, ¿ok? En el relato que ella acababa de contar, 2 minutos antes. 2 minutos más tarde ella dice que Epstein sabía que ella tenía un comportamiento combativo con, por ejemplo, fotógrafos que trataban de pasarse la raya o con personas que trataban de acosarla o tocarla en la calle, y que ella piensa que eso era algo que le atraía a Epstein, la idea de que, mira, yo lo voy a llevar a Donald Trump, a mi gran amigo del alma, a Donald Trump, le voy a llevar a esta mujer que no va a permitir que él haga lo que él quiere hacer, porque eso es supuestamente lo que a mí me gusta, siendo Jeffrey Epstein. Una vez más, o sea, realmente no tiene ningún sentido. La historia no tiene ningún sentido. Pero después, cuando le están contando sobre la carta que supuestamente escribió Donald Trump, que publicó el Wall Street Journal, quiero que vean la reacción que tiene Stacey Williams. ¿Okay? Escuchen la reacción que tiene cuando le dicen lo que había respondido Donald Trump, diciendo que él ni siquiera hace dibujitos. It's a wonderful thing. Happy birthday, and may every day be another wonderful secret. Trump called that letter fake. He said it was out of character for him because he never wrote a picture or drew a picture in his life. Wrote a picture, I think he said. No, it's not his kind of language. Based on your time with both men, does that sound out of character to you? What, are you kidding me? I know what they were up to together. It happened to me. I was polygraphed. I have the post-assault postcard with a love note. So I have the receipts. Where are Donald Trump's receipts? Ok, entonces ella dice que tiene una prueba de polígrafo que hasta ahora no ha sido presentada, y que de igual forma las pruebas de polígrafo no son admisibles en una corte porque es una pseudociencia que mucha gente sabe cómo poder vencer, ¿ok? Pero ella dice, yo tengo los recibos. ¿Dónde están los recibos de Donald Trump? Una vez más, ¿cómo se demostraría que no hiciste algo? Eso es como que yo te diga, demuéstrame que no existe pie grande en mi jardín. Yo te digo que yo lo vi anoche a pie grande caminando, dando vueltas, haciendo breakdance. Estaba bailando tango, salsa, merengue, ¿ok? Una noche movida para pie grande en el jardín, ¿ok? Y yo sé que él estuvo allí. Ahora, preséntame tú las pruebas de que él no estuvo allí. ¿Cómo se comprueba un negativo? Entonces, ya por allí es totalmente ridículo. Es muy fácil tú acusar a alguien de algo que supuestamente pasó hace 30 años y después decir, bueno, demuéstrame las pruebas que no pasó. Al mismo tiempo que tú no estás presentando ninguna prueba de que sí. Es una postal que supuestamente te envió Donald Trump. O sea, yo pudiese escribirme una postal a mí mismo y enviármela a mí mismo y decir, esto me lo envió Michael Jackson hace 10 años, ¿ok? Que era gran seguidor de mi contenido en YouTube, ¿ok? Pero entonces, eso fue la entrevista, eso fue el momento viral. Ahora, algunos detalles. Resulta que Stacey Williams afirmó haber apoyado al Partido Demócrata desde la preparatoria y haber sido voluntaria del Partido Demócrata durante décadas. Williams también ha trabajado en temas climáticos y energéticos, incluyendo un grupo llamado Tecnología Limpia para Obama. Independiente de su campaña, según afirmó. Aunque las elecciones estarán menos de 2 semanas, esto fue el año pasado, Williams argumentó que su decisión de hablar ahora no estuvo motivada por la campaña presidencial, sino por el momento del lanzamiento del documental. Un documental donde se estaba hablando de Sports Illustrated y demás.
aquí también está la razón que ella da sobre por qué ella no contó esto antes. Cuando Trump anunció su candidatura a la presidencia en el 2015, una amiga de Williams dijo que fue a su casa y vio que Williams había puesto la postal en la cimera de su cocina. Williams le pidió que le diera la vuelta a la postal, donde vio el mensaje y la firma de Trump. Williams entonces le contó que Trump la había manoseado. Williams dijo que encontró la postal entre un montón de recuerdos que guardaba de su época como modelo. Miren, una vez más, o sea, quiero entender. Tú fuiste una víctima de este tipo de acoso. Decides por alguna inexplicable razón que no vas a ir ante las autoridades competentes a acusar a Donald Trump de inmediato. Pero al mismo tiempo decides que vas a guardar la postal donde la persona a la que tú no deberías querer ver ni en pintura, Donald Trump, te envía supuestamente una nota de amor después de haberte acosado, ¿ok? Después de haberte tocado sin tu consentimiento, ¿ok? Y tú guardas esa postal por más de 20 años con tus objetos de modelaje, con tu memorabilia. O sea, no entiendo por qué. Realmente no tiene sentido. A menos que tú estuvieses pensando de antemano, yo voy a guardar esto para que dentro de 30 años, cuando Donald Trump sea presidente, yo pueda acusarlo y yo pueda salir en CNN. ¿Por qué guardarías la nota de una persona que hizo algo que te marcó? Que hizo algo que tú no querías que hiciera. ¿Por qué lo guardarías? O sea, o lo reportas a la policía o por alguna inexplicable razón haces lo que a mi parecer es lo incorrecto y no lo reportas a la policía de inmediato, pero en tal caso yo asumiría que querrías olvidarte por completo que ocurrió. No querrías literalmente guardar objetos que te puedan refrescar la memoria. No sé, muy extraño. Después, una persona cercana a Williams afirmó que no le contó a su esposo, con quien se casó años después del presunto incidente, lo sucedido. Esta fuente indicó que sí compartió que conocía a Epstein desde hacía años. Williams dijo que no creía haber compartido nada con él sobre el episodio con Trump y Epstein, aunque sí compartió algunos detalles de su tiempo en el mundo del modelaje en Nueva York en la década de los 90. Él sabía que sufrí mucho, ¿ok? Después, quiero mostrarles este pequeño fragmento del año pasado, cuando por primera vez estos alegatos se hicieron públicos, ¿ok? Quiero que escuchen lo que tiene que decir al respecto CNN. Williams has been engaged as a Democratic volunteer for decades and shared her story on a Zoom call on Monday at a Survivors for Kamala event, supporting the vice president's run. Entonces, resulta que cuando estos alegatos surgieron el año pasado, con nombre y apellido por primera vez en contra de Donald Trump, Stacey Williams lo estaba haciendo en medio de la promoción de la campaña de Kamala Harris, formando parte de grupos de Zoom y llamadas de Zoom de sobrevivientes para Kamala. Entonces, miren, no sé, ¿verdad? Pero cuando las personas dicen que quizás alguien pudiese creer que esto viene con intereses políticos y no con intereses realmente de decir algo que ocurrió hace 30 años y que te lo guardaste por alguna razón, pues miren, o sea, se lo hacen muy fácil, se la ponen muy fácil a la gente que piensa eso. Resulta que tienes una activista demócrata de toda la vida que ha trabajado para compañías relacionadas a la campaña de Obama, que ayudó en la campaña de Kamala Harris, por lo menos de forma indirecta, pero ayudó con estos grupos, con estas llamadas de Zoom, haciendo entrevistas. No sé, o sea, ¿qué quieren que les diga? Y encima de eso tienes una entrevista en la que a mi parecer simplemente no se ve muy creíble Stacey Williams. Entonces, miren, vuelvo y repito. A Donald Trump se le ha acusado tantas veces en los últimos años de esto, de lo otro. Hasta ahora no se ha demostrado, no se ha comprobado nada. No se ha comprobado nada. Recuerden, el juicio que él perdió frente a E. Jean Carroll fue por difamación. Porque supuestamente el juez concede que Donald Trump era responsable de ese tipo de asalto que E. Jean Carroll lo había acusado de hacer más de 20 años antes de ella decidir presentarlo al público. Entonces el juez dice, bueno, no tenemos pruebas que demuestren realmente que esto ocurrió, pero yo creo que sí pasó. Y debido a que yo creo que sí pasó, aun cuando ella presentó esta demanda de forma civil y no criminal, porque ya había pasado el lapso de tiempo máximo en el que ella lo podía presentar de forma criminal, yo voy a decir que debido a que yo digo que este crimen sí pasó, tú eres entonces responsable de difamación por medio de decir que ella mintió cuando ella te acusó de haber cometido ese crimen. Entonces, miren, el embudo que le pusieron a Donald Trump en ese caso en Nueva York fue increíble, increíble. Imaginen ustedes eso. Imaginen ser demandados de forma civil porque supuestamente cometiste un crimen y después resulta que el juez dice, ok, tú eres responsable por difamar a la persona que te acusó de haber cometido un crimen, porque si bien nosotros no tenemos el poder, porque
que un juicio civil y no criminal, de poder decir que tú eres responsable del crimen, yo como juez creo que lo eres, y debido a ello, el que tú hayas dicho que la persona que te acusó estaba mintiendo, es difamar a esa persona. Es increíble, o sea, ustedes se lo cuentan a cualquier persona y le dicen, pues ya va, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es eso? Pero en efecto, eso fue lo que pasó en ese caso de Jean Carroll. Entonces, tantas acusaciones, tantas investigaciones que le han hecho a Donald Trump. Y encima de eso, miren, la pequeña premisa que Donald Trump es la persona a la cual más esfuerzo, dinero, complots y complicidad y organismos y grupos y bandos y políticos y la élite económica y todo tipo de cosas se han unido para tratar de evitar que él llegara a la presidencia, no solo la primera vez, sino obviamente la segunda y la tercera también, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una persona que ha estado expuesto a los niveles de intento de sabotaje de su campaña presidencial, especialmente en la elección del año pasado, al nivel al que lo ha estado Donald Trump, que yo creo ningún otro político, por lo menos no en mi vida, supera, ¿ok? Cualquier cosa que yo crea que realmente pudiese haber destruido a Donald Trump hubiese salido a relucir hace años, o por lo menos hubiese salido el año pasado. O sea, miren, yo simplemente no puedo creer que los demócratas sabían que había información relacionada al tema de Epstein que mostraba que Donald Trump había sido responsable de crímenes nefastos y se lo guardaron. No tiene ningún sentido. O sea, los demócratas estuvieron dispuestos a mover cielo y tierra para tratar de evitar que Donald Trump volviese a la presidencia, pero por alguna razón se guardaron lo que hubiese sido el as bajo la manga que lo hubiese destruido de inmediato. Entonces, por eso es que yo vuelvo y repito, yo creo que en el tema de Epstein lo que probablemente está pasando con Donald Trump es uno de dos escenarios. El primero es que quizás lo están amenazando. O sea, al fin y al cabo, yo sé que esta es la vieja confiable, pero realmente quizás lo están amenazando. Están diciendo, miren, o sea, recuerda lo que le ha pasado a otros presidentes, Trump. Entonces, quédate tranquilo, porque si no, recuerda, tienes familia, quédate tranquilo, Trump, ¿ok? Pudiese ser eso, o también pudiese ser el hecho de que hay personas involucradas que Donald Trump piensa no son responsables de crímenes, pero que Donald Trump cree que si su nombre fuese a salir público por siquiera haber utilizado en algún momento el avión de Jeffrey Epstein, que su vida va a ser destruida y Donald Trump está tratando de proteger a esas personas, ¿ok? Yo creo que esos son los dos escenarios más probables. El tercer escenario es que Donald Trump estuvo involucrado en los crímenes nefastos y terribles que estaba haciendo Epstein y sus supuestos amigos y cómplices. Me parece que, una vez más, si fuese cierto, lo hubiésemos descubierto como mínimo el año pasado para evitar otra victoria electoral de parte de Trump. Pero bueno, déjenme ustedes saber qué les parece estos alegatos y esta entrevista de Stacey Williams. Hasta la próxima, mi gente. Paz.